Bueno, queridas amigas y amigos, en Actualidad con Alexis Ortiz, el programa que vamos a ver ahora, vamos a conversar con Soledad Cedro, la jefa de comunicaciones de la Alcaldía de Miami, que nos va a hacer unas importantes revelaciones acerca del trabajo de esa alcaldía. También vamos a conversar con la escritora y periodista Carol Brunuber, que ha hecho unos libros interesantísimos, Sangre y Asfalto, sobre la terrible situación venezolana, y también un libro donde nos explica toda la trayectoria histórica del drama que ha vivido el pueblo kurdo, que ha sido un pueblo mártir realmente. Y después vamos a conversar con un gran maestro de la música popular venezolana e hispanoamericana, Chelique Sarabia, sobre su trayectoria, sobre sus canciones tan conocidas y tan repetidas por todos nosotros. Y ya lo saben, si este tipo de programas les gusta, no dejen de suscribirse a nuestro canal. Bienvenida, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz, aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de servicio a los venezolanos de nuestros hermanos latinoamericanos, argentino, norteamericana, sumamente inteligente, provechosa. Yo le tengo mucho cariño y mucha admiración porque veo que es una periodista joven, aguerrida, de primera. Ella hizo poca carrera de periodismo en Argentina, en su país natal, pero muchísimo aquí en Estados Unidos, en CNN en español, en América TV, en Fox, Fox Latino, y tiene su propia empresa comunicacional que se llama Not Only Data. Ella, bueno, entre las cosas gratas que me han pasado en la vida es que fui compañero de viaje de ella en un viaje a Tierra Santa, a Israel, a Jerusalén, varios periodistas hispanos, entonces estaba ella que fue como un adorno para ese grupo de periodistas que fuimos a Jerusalén. Bienvenida, mi querida Soledad Cedro, cariñosamente le decimos Sole Cedro, y ella es ahora en este momento la jefa de prensa, la responsable comunicacional de la alcaldía de Miami. Bienvenida, Sol. ¿Qué tal, Alexis? Qué gusto hablar contigo. Bueno, gracias por muchas cosas, por invitarme, por recordar ese viaje fantástico que hicimos juntos, que todavía al día de hoy no sé por qué me invitaron a ese viaje, pero encantada de la vida de haber podido participar. Y sobre todas las cosas, Alexis, en este momento por haberme dicho joven, porque estoy en este punto que ya no sé si soy joven o ya no califico más como tal. No, no, está joven y está fuerte porque estás esperando un nuevo bebé, eso es una cosa linda, eso siempre es Muy una... embarazada en este Sí, momento. sí. Me van a ver muy redonda porque estoy muy embarazada, pero sí. Bueno, pero eso es uno de los sueños de la humanidad, la renovación de la vida. Pero estoy muy preocupado porque leí por allí en algún sitio que habías tenido COVID, coronavirus, ¿no? Tuve COVID al comienzo de la pandemia, cuando en el momento en el que tuve COVID, para que te des una idea, no conseguía que me hicieran el test, Alexis. Era Imagínate. cuando todavía no había pruebas de COVID, fue a principios de marzo, finales de febrero del 2020. Por suerte tuve un caso súper suave, no tuve prácticamente ¿Y un poco fue de dolor de antes del cuerpo embarazo? y demás. ¿Fue antes del Fue antes, embarazo? por suerte, Ah, sí, fue antes del embarazo, fue antes del gracias a embarazo. Dios, gracias a Sí, Dios. fue un caso súper leve, así que gracias a Dios la saqué muy barata, como decimos en Argentina. Sí, Eh, señor, sí, pero señor. bueno, no sé, y la verdad es que ahora hay muchas dudas. No sé a esta altura si todavía tengo anticuerpos o no. Durante bastante tiempo pude donar plasma, y cuando uno dona plasma le hacen un estudio de esa sangre que donó y pueden decir exactamente la cantidad, el nivel de anticuerpos que encuentran para la donación. Entonces iba sabiendo, pero a partir de que me enteré que estaba embarazada no pude seguir donando, con lo cual no sé si tengo o no tengo anticuerpos a esta altura. Bueno, no, Dios y la Virgen del Valle y todas las vírgenes te van a proteger. Mira, dime una cosa, ¿cómo es que ha hecho la alcaldía así con respecto a este asunto del COVID-19 para orientar a la gente? Bueno, ¿Han tomado en serio el asunto en la alcaldía de Miami? absolutamente. El año estuvo marcado por la lucha contra el COVID y por tratar de readaptarnos como municipalidad a esta nueva realidad y tratar de ayudar a la población de la mejor manera posible. Esto es un poco prueba y error. Nadie estaba preparado en el mundo para una pandemia de esta magnitud. Creo que la alcaldía de la ciudad de Miami ha hecho un gran trabajo en este año, así por lo menos nos lo dicen los residentes y demás. No hemos tenido grandes quejas acerca de cómo se manejaron las cosas.
Obviamente son tiempos difíciles porque a nivel sanitario estamos complicados, todavía hay muchísima gente que está contrayendo el virus, muchísima gente hospitalizada, pero también hay un impacto económico enorme que ha dejado esta pandemia y qué es lo que hay que ir controlando todo el tiempo. Si uno, el alcalde de Francis Suárez, que fue una de las primeras personas además en contraer el virus aquí en Miami-Dade y demás, siempre dice, ¿no?, que si uno escucha únicamente a los epidemiólogos, que por supuesto son las personas con las que se ha consultado todo el tiempo, la solución es tener todo cerrado todo el tiempo. Y por otro lado, uno sabe y habla con los dueños de negocios y con la gente que trabaja en la ciudad, donde no es una posibilidad real tener todo cerrado porque no hay con qué proveer comida para llevar a la mesa. Entonces hay que encontrar un balance entre estas dos posturas, tratando de preservar la salud de los residentes, pero por otro lado también tratando de no fundir a toda una sociedad. Sí, señor, ahora fíjate tú, Francis Suárez es un joven muy astuto, muy competente, yo le tengo mucho cariño. Él ha logrado ese equilibrio, se ha logrado el equilibrio, no ha habido conflictos en ese sentido. A ver, conflictos hay siempre, digo, todos. Era esto que decía que es un poco prueba y error, en el sentido de que hubo un momento en el que se le pidió a los locales, a los comercios que no estaban, que no eran considerados esenciales, que se mantuvieran cerrados. Si nos ponemos a comparar en cómo se manejó la situación aquí en la ciudad de Miami con otras grandes ciudades del país, creo que se ha hecho un gran trabajo. La ciudad de Miami, uno si tiene la posibilidad de viajar, las grandes ciudades del país, Nueva York, Chicago y demás, el impacto es mucho más visible todavía en la cuestión económica de la ciudad. Se ven muchos locales cerrados. Lamentablemente en la ciudad de Miami también han cerrado locales, hay gente que no pudo superar la pandemia, pero dentro de todo se trató de preservar a nuestra comunidad emprendedora, a nuestra comunidad de comerciantes, y por otro lado tratar de ayudarlos lo máximo posible. La municipalidad de Miami, por ejemplo, fue la primera municipalidad en el país, sin lugar a dudas en la Florida, pero creo que una de las primeras en el país en poner un servicio de ayuda económico para los pequeños comerciantes. Apenas comenzó la pandemia, se recibieron unos fondos federales y se utilizaron inmediatamente para los comercios, porque el alcalde se dio cuenta que ahí era donde estaba el talón de Aquiles, ¿no? El punto más débil iba a ser en esos comerciantes, que para una economía como la de la ciudad de Miami lo son todo. Esta no es una ciudad que se maneja en base a grandes corporaciones. No, y Aquí además los pequeños negocios son todo. no, y Sole, que esta es una ciudad cuyas banderas productivas es el turismo. Entonces, imagínate tú el atropello de una pandemia como esta, este negocio tan importante para nosotros. Absolutamente. Eso, hay cosas que están más fuera de nuestro control, ¿no? Digo, la posibilidad, por ejemplo, los cruceros son una industria fundamental aquí Tremendo. y es probable que no haya cruceros hasta muy pasado el verano, por ejemplo, del 2021. Entonces, digo, hay algunas cosas que son incontrolables y hay otras cosas que se intenta, fue perfecto, no, nada es perfecto en la vida, lamentablemente, pero se ha intentado hacer de la mejor manera posible y teniendo siempre en mente el bienestar de nuestros residentes y la realidad de nuestros residentes. Insisto, esta no es una ciudad que viva al 100% de los trabajos corporativos de las multinacionales. Esta es una ciudad que respira gracias a estos pequeños comerciantes, a estos negocios familiares que se mantienen en nuestras calles y que si no los ayudamos es casi imposible que sobrevivan. Y el entendimiento, Sole, entre el alcalde y los comisionados han sido armónicos para confrontar esta situación. La verdad es que sí, a mí me tocó entrar a la alcaldía como directora de comunicaciones para el alcalde de Francis Suárez en plena pandemia. Entonces estuvo todo signado por esta enfermedad, por el del COVID-19 desde entonces. No hemos tenido, la verdad, ningún problema. En todos estos meses se ha trabajado de manera conjunta, cada comisionado velando por su distrito, pero también por el bien común de la ciudad. Y la verdad es que
no han sido tiempos complicados en cuanto a política interna, como corresponde, ¿no? Cuando hay un momento de una crisis tan severa, no reducir esto a lo que le llamamos politiquería barata, es un término muy peyorativo y no quiero que sea malinterpretado, pero digo, no eran momentos de estar peleando por un protagonismo, sino que de estar trabajando todos juntos, y creo que eso se logró muy bien en la ciudad de Miami. Ahora, fíjate tú, un poquito para que la gente entienda de qué se trata. ¿En qué consiste tu trabajo como directora de comunicaciones? ¿Cuál es tu responsabilidad concreta? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque tú tienes mucha experiencia, eres muy competente para eso, pero es bueno que la gente sepa cuál es tu trabajo. Bueno, un director de comunicación es la persona responsable de desarrollar el mensaje, en este caso, del alcalde, ¿no? Que es la figura Líder, sí. principal dentro de la alcaldía, del alcalde para el exterior, ya sea para fundamentalmente los residentes, también una comunicación interna con otros políticos, como recién preguntabas con respecto a los comisionados y demás, tratar de mantener ese canal abierto. No soy la única persona que mantiene ese canal abierto, pero digo, tratar de mantenerlo abierto. Y se dio algo muy particular, sobre todo en este último tiempo, en el que el alcalde no solamente es una figura líder a nivel local, sino que Francis Suárez se ha convertido en una figura fundamental en la política nacional. Hemos visto a Francis Suárez en todas las cadenas de televisión, en los principales diarios, desde el New York Times hasta USA Today, Washington Post, el que se les ocurra, hablando en estos meses, no solamente de COVID, sino también de varias iniciativas económicas que ha tenido la ciudad. Y eso es un poco mi trabajo, mantener su relación con los medios, desarrollar el mensaje, intentar ver cuáles son nuestras audiencias target, a quienes les queremos hablar, y de eso me ocupo. No, y es justo que Y no sea lo hago así. sola, hay un equipo, Claro, desde que luego. siempre hay que reconocer que hacen un trabajo maravilloso. No, y además estamos viviendo el tiempo de la gerencia colectiva, nadie puede pretender hacer las cosas solo. Pero fíjate tú, es justo que el alcalde Francis Suárez tenga un protagonismo nacional, porque de alguna manera Miami es una ciudad principalísima de Estados Unidos. Y además debería tener, y seguramente tú nos conversarás un poco de eso, un protagonismo en el mundo hispánico, porque Miami es, de alguna manera se dice coloquialmente que es la capital de Hispanoamérica. De Latinoamérica. Sí. Bueno, sin dudas. A ver, el alcalde, la verdad es que una figura como la de Francis Suárez hace que un trabajo como el mío, de un director de comunicación, sea mucho más fácil. Porque, a ver, es una persona muy telegénica, es una persona que habla muy bien, que no necesita. Hay otros políticos a los que hay que enseñarles cómo hablar y cómo comunicar. Esto viene de manera muy natural para el alcalde Suárez, y además tiene muchos años de experiencia en esto también, entonces lo hace muy bien. Es bastante fácil la labor con alguien como él. Y sí, como tú decías, por un lado es alcalde de una de las principales ciudades del país, por otro lado es el vicepresidente de la Liga de Alcaldes a nivel nacional y va a ser el presidente probablemente en menos de un año, va a pasar a ser el presidente de la Liga de Alcaldes a nivel nacional. Eso le da un rol federal también. Es uno de los latinos más reconocidos en este momento en el país. Y además tiene otra cosa, es el único alcalde de una ciudad grande en este momento en los Estados Unidos, que es un alcalde conservador, republicano, la verdad es que la mayoría de las alcaldías en el país están manejadas por el Partido Demócrata, aunque son posiciones, muchas de ellas, incluidas las de la ciudad de Miami, es una posición no partidaria, pero no deja de tener una cierta ideología el alcalde, que en este caso el alcalde Suárez, si bien obviamente gobierna para todos, no gobierna para la gente que piensa solamente como él, pero el alcalde Suárez es uno de los pocos alcaldes republicanos en el país, y eso ha hecho también que se haya transformado en un referente dentro de lo que es el movimiento conservador en los Estados Unidos, por ser muy joven, por ser latino, por estar al frente de una de las ciudades más grandes del país. Sí, en eso hay que ser cuidadoso porque realmente la alcaldía, a mí me correspondió ser alcalde en Venezuela en una oportunidad. La alcaldía, el alcalde tiene que ser muy cuidadoso de no representar, claro, tiene sus preferencias políticas y sus compromisos políticos, pero tiene que ser muy cuidadoso de que la gente se sienta seguro de que está trabajando para todos.
100%. Y a ver, entre otras cosas, el alcalde jamás ha hecho campaña. Digo, vivimos un año presidencial y el alcalde nunca dijo ni por quién iba a votar, mucho menos por quién tenía que votar la gente, ni se recibió a un candidato y al otro no, nada de todo esto, se mantuvo absolutamente al margen. Cuando me refiero a que es un alcalde republicano y eso lo hace diferente, estoy hablando de su perfil para con los medios, ¿no? Digo, por ejemplo, en los últimos meses ha habido una labor extraordinaria y personal del alcalde. Esto es algo que empezó el alcalde solito en su cuenta de Twitter, invitando a las grandes empresas de tecnología y de finanzas a que se muden a Miami. Con todo esto de que ahora la gente puede trabajar de manera remota y demás, hay ciertas industrias que se está empezando a ver una migración. Y el alcalde se está reuniendo con 5 o 6 empresarios, emprendedores, gente que está viniendo de lugares como California, lugares como Nueva York, a vivir a la ciudad de Miami. Y la verdad es que el denominador común en el 99.9% de los casos es que le dicen esto, bueno, venimos de ciudades donde nos ponen unos impuestos hasta acá arriba, donde nos dicen que todo hay una regulación o una piedra en el camino a la hora de abrir un negocio o hacer algo. Y esa no es la intención de la ciudad de Miami, más allá de si es Bueno, demócrata o republicano, sino a tratar de que sea un lugar amigable para quien quiera abrir un negocio. bueno, ojalá que se vengan todas esas empresas para que tu muchachita que va a cumplir 3 años y tu bebé que está en camino, cuando crezcan tengan trabajo. Muchísimas gracias, mi querida Soledad Cedro. Gracias a ti, Alexis. Que Dios los bendiga, las bendiga y los bendiga a todos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Bueno, queridas amigas y amigos, seguimos aquí en este programa Actualidad con Alexis Ortiz. Este programa ya lo hemos dicho tantas veces para prestarle servicio a nuestros compatriotas venezolanos y a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar con una caraqueña muy, pero muy valiosa, Carol Prunuve, que yo suelo escribir mal su nombre, pero que es una señora realmente provechosa como escritora. Ella tiene una obra prolífica y bueno, ahora Carol Prunuver está escribiendo sus memorias. Imagínense ustedes, yo le acabo de escribiendo memorias y te hago reclamo ahora en el aire. Carol, ¿cómo es eso de tus memorias? Bueno, buenas tardes. Como te dije, las memorias van a llegar más o menos hasta 1976. Y después ya veremos, no, un poquito más, 96, 1996, 97. Es un periodo muy prolífico, mi periodo bueno, hace muchos años fuera de Venezuela. Pero antes de llegar a ¿Y Estados dónde Unidos. viviste antes de llegar a Estados Unidos, después que saliste de Venezuela? Cuéntanos un poco de eso, porque ya que vamos a hablar de tus memorias, cuéntanos, haznos como una especie de anticipo, pues, ¿dónde viviste? Mira, yo salí de Venezuela, de Caracas, en cuanto me gradué de la Católica, Universidad Católica de Letras. Llegué en 1979 a París, En hice mi París, en la doctorado Sorbona. en, en la Sorbonne Nouvelle. Hice la maestría y después en París 8, Sí. que es Saint-Denis, hice la tesis. Con Saúl Yurkiewicz, por cierto, un crítico argentino y poeta. Y bueno, después me quedé. Y entonces ahí empieza pues un periplo conociendo mucha gente, escritores, y ahí empieza la saga kurda que podemos hablar. Y de ahí me fui a Madrid. Y estuve 9 años en Madrid, de ahí fui corresponsal del Nacional y ahí empecé a hacer realmente periodismo de una manera más continua. Madrid, que es, para mí Madrid es un rincón del paraíso, es mi ciudad favorita. Está maravillosa, he estado regresando todos estos años y está estupenda. Más hay una cantidad de amigos de uno que están allá ahora. Sí, sí, ahora en Madrid está un montón de gente muy querida, precisamente por esta terrible diáspora a la cual nos hemos visto obligados los venezolanos. Pero bueno, si algún sitio, hay 2 sitios que a mí me parecen que son los mejores posibles para el exilio, que son Miami y Madrid, porque realmente la gente de Miami, la gente de Madrid es muy solidaria. También se podría decir lo mismo de la gente de Bogotá. Son gente muy solidaria con los perseguidos, con los exiliados, con la gente del destierro. Ahora fíjate tú has tenido ese periplo tan interesante. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de tu trabajo de investigación literaria y periodística, que es lo duro que le has entrado
al problema de los kurdos, allá en Irán y en Turquía y en la zona del Golfo Pérsico. Los kurdos son un pueblo mártir. Todos sabemos que los judíos son un pueblo mártir que han tenido que luchar muchísimo para sobrevivir y que al fin lograron una tierra propia. Pero los kurdos siguen siendo perseguidos, maltratados, incomprendidos. Y tú hiciste un libro que se llama Vida y muerte de un líder kurdo, ¿no? De Abdul Rahman, que además leí una frase de él, chico, que me gustó muchísimo, que dice que un revolucionario debe morir como un revolucionario. Entonces, háblanos un poco del señor Rahman, de tu experiencia con los kurdos, porque es muy valiosa, muy provechosa para todos nosotros. Todos tenemos que informarnos sobre esa materia. Bueno, eso empezó en 1982, que fui al Festival de Cine de Cannes, y ahí conocí a un director kurdo turco, o sea, turco de origen kurdo, que ganó la Palma de Oro en el 82, por cierto, en Yilmaz Güney, con una película llamada Yol. Y empecé a trabajar con él en París. Y entonces ahí empieza mi conexión con los kurdos. Y un par de años después, en 1983, conocí al líder de la guerrilla kurda de Irán, que es este personaje, Abdul Rahman Ghasemi. ¿Lo conociste allá o en Europa? En París. En el Instituto Kurdo de París había una recepción y yo fui con este cineasta y su esposa y ahí lo conocí. Entonces ahí me invitó para venir al Kurdistán, pero bueno, yo no tenía medios ni me planteaba, yo no sabía absolutamente nada sobre el Kurdistán. Pero como son las cosas, mira, estaba así como mi destino. Una cosa fue atando a otra y terminé yendo al Kurdistán en 1985 con un equipo de televisión de la agencia francesa GAM a hacer un documental sobre la lucha de los kurdos en Irán. Te doy un pequeño paréntesis histórico. Los kurdos son más o menos hoy día, en ese entonces eran unos 25 millones, hoy día son como 40 millones de habitantes, quizás más. No hay un censo de los kurdos. Y ellos están en su tierra. A diferencia de los judíos, antes de la creación del Estado de Israel, ellos han estado siempre en su territorio. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial, dividieron los poderes coloniales, los franceses y los ingleses, dividieron el Medio Oriente en 4 países. O sea, el territorio kurdo lo dividieron entre Irán, Irak, Siria y Turquía, un pedazo para cada uno. Ahí habían fue un desastre como hicieron esa división. Por eso es que hay gente que dice que no hay nada más peligroso que un francés o un inglés frente a un mapa con un lápiz, porque todo lo vuelve en un desastre. Bueno, la problemática que hemos estado viviendo en las últimas décadas procede de ese momento colonial. Imagínate, había familias separadas por una frontera. Entonces, en el caso de esta persona que yo conocí, Abdul Rahman Ghasemi, ese era un hombre, un intelectual, economista con un doctorado en economía. El hombre hablaba 9 idiomas, la más a la perfección. Y él cuando se enfrentó en el Shah, una época, cayó el Shah, y cuando tomó Khomeini el poder y empezó a apretar las tuercas, siempre me recuerda mucho a Chávez, o sea, empieza prometiendo democracia, etcétera, y el momento en que ya se atornilló, empezó a sacar a todos los liberales, a toda la gente de izquierda moderada, y se quedó con su cogollo de extremistas. Teocrático. Sí. Y entonces en ese entonces ya los kurdos, la mayoría, porque había muchos partidos, pero Ghasemi se convirtió como el líder esencial de la población kurda. En ese momento había unos 3 millones de kurdos, no 6 millones, perdón, 6 millones de kurdos en Irán. Y entonces él se enfrenta primero políticamente hasta que Khomeini lo va trancando, no les quieren dar lo que ellos piden, que es autonomía, que realmente es una cosa, bueno, lo que tienen los catalanes, claro, los vascos, es decir, poder hablar en su idioma y poder educar en su idioma y tener pues una administración local de ellos. Y bueno, por supuesto que Khomeini se enfrentó y empieza una guerra muy cruenta que bueno, que duró muchos años, hasta que finalmente los kurdos dejaron las armas. Ahora, a él lo asesinan, es decir, termina la guerra Irán-Irak, 1982. No, perdón, 87, lo matan, en 88 termina la guerra Irán-Irak. Y entonces él establece un diálogo con el gobierno de Irán para ver si llegan a un acuerdo, porque en el momento en que se acabó la guerra, los iraquíes iban a atacar a los kurdos de Irak y los iraníes iban a atacar a los kurdos de Irán, es decir, ya no se estaban enfrentando, entonces corrían una situación muy delicada. Y entonces lo citaron en Viena y no sabemos por qué razón. Él fue a una primera serie de reuniones en diciembre del 88 y en el 89 volvió a otras reuniones sin
tomar precauciones de seguridad. Y en esas reuniones que eran para un acuerdo de paz, en realidad era una trampa y lo mataron a él, a su asistente y el intermediario. En París. En Viena. En Viena. En Viena, Austria. Austria. Escapó uno de los asesinos, uno fue herido por la trifulca, uno salió herido, y resulta que la policía se lo llevó al hospital. Bueno, cuento largo, lo soltaron. Había uno que desapareció y el segundo, el supuesto guardaespaldas, se escondió en la embajada de Irán, pero al principal lo dejaron irse a la semana después de un tratamiento médico porque una bala le atravesó la cara, lo dejaron que se fuera. Y entonces eso quedó enterrado por el gobierno austriaco, es decir, un país democrático de la Comunidad Europea permitió que asesinaran a 3 kurdos en Viena sin ninguna investigación, lo dejaron en limbo, no lo cerraron, se quedó en el limbo. Entonces, en ese momento hubo una especie de furia muy grande de todos nosotros, pues, que lo conocíamos y sentíamos la injusticia, y en ese momento fue que yo decidí escribir el libro para, primero que nada, denunciar el asesinato, la complicidad, de cierta manera, del gobierno austríaco al lavarse las manos, de cierta manera, porque en realidad ellos no querían problemas con los iraníes porque les estaban vendiendo armas. Había un escándalo en ese momento en Austria porque los austríacos, no, por las razones de neutralidad después de la Segunda Guerra Mundial, no pueden vender armas. Y le estaban vendiendo armas a Irán. Entonces, los iraníes los amenazaron y los tipos se lavaron las manos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esto fue en 1989, Alex. Y los kurdos siguen siendo perseguidos en Irán, en Irak y en Turquía, ¿no? Sí, y en Siria también. Y en Siria, perdón. Sí, todo el lío. Fíjate que en los últimos años han sobresalido los kurdos como grandes luchadores, sobre todo las mujeres en Siria. Y bueno, ellos se han formado pues dentro de los kurdos fueron vitales para la derrota de Al-Qaeda. Sí, efectivamente, fueron, sí. Y después los abandonan, como siempre ha sucedido a través de la historia, los usan y después los abandonan. Sí, porque son unos guerreros de primera. Bueno, mira, fíjate tú, qué bueno que hayamos hecho esta conversación, aunque sea muy epidérmica, muy por encima sobre los kurdos, y ya haremos otra, porque ya sé que estás aquí en Sarasota y entonces ya haremos otra conversación sobre esta materia que es tan interesante y quizás le demos un tratamiento más histórico a la conversación, porque la gente tiene que conocer más, de una manera más exhaustiva, pues más consistente, un problema que está vivo en la comunidad mundial y que va a seguir vivo quizás por algunos años, desafortunadamente. Pero ahora háblanos un poco, mi querida Carol, de tu libro Sangre y Asfalto, porque ahora tenemos que regresar a Venezuela. Esa experiencia que tú viviste y que la recogiste en un libro. Bueno, fíjate, después de ocuparme 30 años de la problemática kurda, siendo observadora de lo que estaba pasando en Venezuela, porque yo no vivo en Venezuela hace muchos años y la última vez que fui fue para la publicación del libro sobre el kurdo en el 2008 que lo publicó Alfa Editores. Entonces yo no he regresado a Venezuela, en 2008, pero sigo muy de cerca. Entonces, bueno, llegó un momento ante esas imágenes de las manifestaciones, primero en el 2014, y las continuas expresiones y testimonios de gente que uno conoce, y la prensa, de personas en la calle, siendo avaliados, apaleados, oprimidos. Yo me dije, pero ¿cómo es posible que yo estoy leyendo esto? Y empezó sobre todo mi angustia en el 2017, porque las cosas que yo leí en las redes sociales me recordaban mucho a lo que estaban sufriendo los kurdos. Y yo decía, pero si esta gente, si Venezuela no está en guerra, aquí no tienes un Estado que está en guerra, atacándote, pero resulta que estaban viviendo las mismas circunstancias, entre comillas, ¿no? Claro. Y sobre todo eran las historias de valentía, de enfrentarse. Entonces yo me dije, mira, conociéndolo como conozco la historia de los kurdos, es necesario capturar en libros todos esos testimonios, porque pasan los años y eso se olvida, y la memoria es muy corta. Entonces me dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer por mi país viviendo fuera? Lo único que puedo hacer es recoger estos testimonios, colocarlos en un libro con imágenes para que no nos borren la historia y no nos cambien la historia. Y ese fue el objetivo del libro. Entonces bueno, empecé a hacer una investigación muy exhaustiva a través de redes sociales, de la prensa, sobre todos los eventos de una manera cronológica día por día. Y eso es lo que es Sangre y Asfalto, es decir, es una crónica día por día de lo que pasó en el país, contada por la gente que estaba en la calle. Y eso es muy importante porque precisamente el trabajo de nosotros, los periodistas y
gente como tú, que además de periodista es escritora, es muy importante aportar ese tipo de trabajo para que los historiadores hagan su trabajo posteriormente, para que nada se olvide. Es muy importante conservar la memoria histórica de la gente, porque lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es tratar de borrarle de la mente a la gente su propia historia. Milan Kundera, que ha trabajado mucho en ese sentido, llamaba la atención sobre eso, sobre cómo a la gente la desnudan de su pasado y le hacen creer pues ese mito adánico de que todo comienza con la dictadura totalitaria. Y ahora con los medios digitales, Alexis, resulta que no quedan, las informaciones no quedan. O sea, yo iba a recoger y volví a revisar artículos que había leído 6 meses antes y bueno, los habían borrado. O sea, el régimen ha estado muy activo en continuamente atacar a los medios que han estado cubriendo esto. Entonces, el papel no desaparece. Bueno, yo ahora conversando contigo me doy cuenta que yo fui a una presentación de tu libro y cometí el error de no hacerle una reseña, en una reseña de libro que hago una emisora aquí, pero ya la próxima semana lo voy a hacer porque realmente ese libro es importante que se conozca y se lea y se busque en Amazon, ¿verdad? Mira, lo puedes comprar o a través de, en Miami lo vende Altamira Libros. Ok. Y Amazon. Pasa que si viene de Amazon es más caro porque viene de España. Entonces, Altamira Libros. Pero la gente lo puede comprar electrónico también. Electrónico se consigue. Pero sí, efectivamente. Bueno, mi querida amiga Carol Prunuber, tremenda escritora y periodista venezolana, un lujo de nuestro gentilicio. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la paciencia de vernos y escucharnos. Ya regresamos. Bueno, queridas amigas y amigas, aquí seguimos en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Y ahora les digo que voy a hacer una conversación que me produce mucha emoción. No solo por el cariño, el respeto y la admiración que le tengo al sujeto con el cual vamos a conversar, sino porque él es uno de los venezolanos orgullo de nuestro gentilicio, una gran figura de la música popular, no solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica, en todo el continente americano e Hispanoamérica, con reconocimientos de todo tipo. Y no necesita mucha presentación porque desde que tenía 18 años ya era un hombre famoso entre nosotros. Se trata de Chelique Saravia. Bienvenido, mi querido Chelique. Encantado, Alexis. Caramba, qué bueno verte. Buenas tardes, amigos. Igual te digo. Chelique, fíjate tú, chico, tú has tenido un gran desarrollo como cantautor, publicista, productor de televisión, incluso de temas de campañas electorales para Carlos Pérez y Luis Piñero Igualdad. O sea que ha sido un hombre sumamente versátil, pero además yo quiero que la gente sepa también que Chelique ha sido un hombre comprometido con la resistencia venezolana, con el gran esfuerzo por rescatar nuestra democracia ultrajada. Él, que no es un activista político, se ha visto obligado a actuar en política algunos años, sobre todo en el estado de Anzoátegui, por su devoción por la democracia y su amor al país. ¿Qué te motivó a ese compromiso político, Chelique? Tú sabes que esa fue una experiencia realmente importante en mi vida como persona. No desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano. Sí, señor. Cuando yo tengo viviendo en el estado de Anzoátegui más de 30 años, o bien tú lo sabes. Claro. Entonces, en una de estas oportunidades, cuando estábamos en plena campaña para, ¿cómo se llama? La coordinadora democrática. Sí. Entonces, a mí me proponen como secretario ejecutivo de la coordinadora para esta zona del país. Pero no lo hicieron reconociendo mis valores, ni mucho menos, sino porque pensaron los políticos de profesión que podían manejarme. Y entonces ponerme a trabajar a favor de su futura candidatura como gobernador. Pues mira, yo me puse fuerte y entre María Jesús y yo gerenciamos el proyecto Coordinadora Democrática. No fue un acto político, sino gerenciamos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista organizativo. Y bueno,
y se cayeron de un coco los que pensaron que podían manejarme. ¿no? Y No, hiciste tu el trabajo, resultado... pero lo que sí te digo Sí, es que políticos y no políticos reconocen tu trabajo, lo reconocen como que fuiste un baluarte para el entendimiento, para la unidad de la oposición, para que la lucha exacto, no se pervirtiera. exacto. Sí, sí. Bueno, fue un trabajo bien, bien interesante. A partir de eso y de la nombradía que había adquirido, ya no como compositor, sino ya de otro punto de vista, como desde el punto de vista político, pretendí, esa es la palabra, pretendí incursionar en las elecciones para la gobernación del estado. Y bueno, tú sabes, ya cuando centramos en temas electorales, la cosa cambia. Ya los Claro. afectos muchas veces dejan de ser afectos y entonces se convierten en conveniencia. Sí. Entonces, ahí la cosa se puso complicada. Por ejemplo, partidos como Acción Democrática, para lo cual yo he trabajado o trabajé durante mucho tiempo, hice 3, 4 campañas electorales exitosas para Acción Democrática. Yo pensaba que me iban a apoyar. No, ya yo tenía su gallo tapado. Y en efecto, ese gallo tapado se convirtió después en el actual gobernador del estado. Pero bueno, ya eso pasó. Ya eso Entonces, pasó. bueno, ya eso pasó. Y entonces ahorita se me está reconociendo en Lechería, ciudad, municipio, Diego Bautista Urbaneja, donde tú fuiste alcalde. Sí, señor. Se me está reconociendo como un símbolo de la ciudad, porque también soy el autor, como también sabes, del himno de Lechería. Y propuse de que Lechería, desde hace mucho tiempo, fuese la capital náutica de Venezuela, para darle un posicionamiento a la ciudad, más allá de ser un nuevo municipio. Y Sí, entonces, señor. bueno, en efecto, ahí ha ido, ahorita precisamente va a cumplir el municipio, creo que 26, 27, 26 años. Entonces, se está reconociendo por fin, después de tantos años, que Lechería es la capital náutica de Venezuela, Sí, cosa que señor. yo propuse, cosa que yo propuse hace más de 20 años. Ahora es cuando se está reconociendo de que sí, que yo tenía razón, porque Lechería, en la ciudad de Lechería, hay más marinas que en todo el país juntos. En Margarita hay 2, en la isla de Margarita hay 2 marinas. En el centro de Venezuela, Caracas, La Guaira, todos esos alrededores, habrá 4 o 5. En el lago de Maracaibo, 3. Y así sucesivamente. Y en Lechería hay más de 30. Entonces, Qué maravilla. Sí, sí, eso es. sin tomar en cuenta los fondeaderos naturales del complejo De los turístico El Morro. y de los pescadores, Exacto. además. Y los pescadores, exactamente. Mira, fíjate tú, chico, qué bueno que hayas hecho ese comentario, porque realmente que yo recuerdo cuando tú hiciste esa proposición hace ya como unos 20 años y nunca Sí, se, sí, se sí. tomó una decisión. Incluso yo mismo soy de alguna manera corresponsable de no haber sido más activo en el apoyo Sí. a tu proposición y en ese sentido me hago una autocrítica. Ahora fíjate tú, mi querido Chelique, tú has sido un hombre que no solo has tenido un éxito personal, sino que has contribuido al desarrollo de la carrera de otros artistas de valía venezolanos como el Puma, José Luis Rodríguez, las hermanas Virginia y María Teresa Chacín, el grupo Los Impala, ¿qué más que otro recuerdo? Bueno, Cherry Navarro. Cherry Navarro, Entonces, háblanos Henry un poco. Stephen. Henry Stephen, el de Limón Limonero. Háblanos un poco de cómo fuiste promotor del arranque de la carrera de esos caballeros y caballeras y damas. Sí, señor. Fíjate, no, que yo tenía para ese entonces, se me encomendó hacer un programa en Radio Caracas Televisión los sábados por la tarde.
que se llamó Media Hora con Chelique, que era un programa de media hora solamente, pero con un presupuesto muy pequeño. Entonces a mí se me ocurre presentar jóvenes figuras que si bien lo hacían bien, valga la redundancia, no eran profesionales. ¿Okay? Porque en Venezuela tradicionalmente, de todas partes del mundo, se han hecho programas de aficionados donde no los dejan terminar la canción, le tocaban sirena, sonaba una vaca, prendía una luz, qué sé yo, cualquier cosa. Y entonces eso no le caía bien a los muchachos, a los concursantes. Entonces yo dije, bueno, déjame hacer un programa de aficionados, pero tratándolos como profesionales. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí empecé a buscar muchachos jóvenes que lo hicieran bien, y incluso como tenía un presupuesto muy pequeño, algo les daba, para que no te fueran a decir tampoco que lo estaban usando. Claro. Así nacieron todos ellos. Yo tenía buenos contactos con la línea aeropostal venezolana, pues yo había sido un poco más joven, yo había sido piloto de esa línea cuando tenía 19 años. Entonces yo conseguía los pasajes por intercambio para traer gente del interior. Así traje a los hermanos Rodríguez de Maturín, así traje a los Impala de Maracaibo, traje a Guaco cuando eran gaiteros, entonces no había quedado en el tintero Guaco. Y de aquí, de Caracas, pues mira, José Luis Rodríguez, Cherry Navarro, María Teresa Chacín, Rosa Virginia, bueno, que eran personas que yo los tenía, digamos, en la lista como futuros intérpretes de mis canciones. Entonces, bueno, se fue creando ese grupo que terminó llamándose el Clan de Chelique. Claro. Entonces, ya no solo los presentaba en el programa de Media Hora con Chelique, sino que los fines de semana hacíamos giras por el interior del país, y Radio Caracas nos patrocinaba promoviendo el evento que íbamos a tener en alguna ciudad de Venezuela, y conseguía entonces con la línea aérea los pasajes por intercambio. Total que hicimos una labor bien buena, importante. ¿no? No, y además que bien buena porque tuvo sus frutos. Y además eso que me acabas de decir, de que fuiste piloto, yo no lo sabía. Fíjate tú que tú eres un tipo realmente bien versátil. Bien versátil. Y yo quiero decirte, Chelique, ¿no? que yo recuerdo como uno de los momentos gratos de mi vida, los ratos que pasé algunas veces en tu yate, Tía Pancha, conversando sobre tu carrera, sobre tus canciones, sobre el gran cariño y amistad que tú tenías con Renio Tolina y todas esas cosas. Fueron momentos gratos. Fueron momentos gratos. Porque mi cuñada Loli García dice que una de las cosas, que tú eres un gran amigo, pero que sobre todo eres un tipo con un extraordinario sentido del humor. Un humor cáustico, por cierto. Eso dice. Ahora, dentro de la versatilidad, Chelique, la esposa de Chelique, María Jesús Sifonte, que la queremos mucho con el nombre de Chucha, nos acaba de recordar que dentro de la versatilidad de Chelique está que Chelique es un artista plástico, y nos van a mostrar su último cuadro y nos van a explicar de qué se trata. Vamos a verlo hoy. Pues mira, aquí está este cuadro, lo hemos titulado La Diáspora. Fíjate cómo se ve acá. María Jesús, por favor, dame una manito acá. Aquí tenemos la bandera, está como fragmentada, ¿ves? El amarillo, el azul fragmentado acá, las 7 estrellas, porque es de una bandera de 7 estrellas la que fue fragmentada. Y abajo, el rojo, pero fíjate que el detalle, derramándose, ¿no? Derramándose. Sí. Muy subjetivo esta cuestión. Entonces, esa idea nació porque cuando empezó todo este asunto de la pandemia y de la cuarentena, nosotros decidimos, María Jesús y yo, quedarnos
en nuestro estudio, tenemos un pequeño estudio en las afueras de la ciudad, ¿eh? Donde está todo el trabajo concentrado. Tengo el estudio de grabación, tengo el sitio para pintar y estoy escribiendo también. Estamos terminando el libro que se va a llamar Mi propio yo, o se llama Mi propio yo. Como la canción. Sí, como la canción. Estamos organizándolo y ya tenemos editores. Hoy precisamente acabo de firmar el contrato con una compañía editora norteamericana para la edición de este libro. El libro empecé a escribirlo justo cuando estaba al frente de la Coordinadora Democrática, donde empecé era como una especie de anecdotario. Entonces claro. Llegó un momento, llegué y dije, no, chico, esto no vale la pena hacer un anecdotario. Yo creo que debe tener un poquito más de sustancia. Hasta que un día me di cuenta, me aterricé en el concepto de que los venezolanos tenemos un grave problema. Bueno, entre tantas cosas, el venezolano, ¿cómo se llama? Se me va las ideas, son 80 años, señor. Sí, 80 años, pero estás lúcido, estás lúcido. Sí, bueno, somos una sociedad de cómplices. Sí, aquí, sí, cuando yo empecé a narrar cosas, yo estuve exiliado en Curazao. Sí. Ni siquiera era mayor de edad, tenía 17 años. Entonces, yo entré de nuevo a Venezuela en un barco que era de la señora Estílita Rojas de Torcá, que era la insigne contrabandista del oriente de Venezuela. Ella y Bartolo, su hermano. Sí, margariteño. Entonces, bueno, hoy día se puede decir, pues ninguno de los dos está vivo, sí. Y ya todo el mundo conoce las historias de Bartolo y de Estílita. El barco se llamaba Libertad y el capitán del barco se llamaba Francisco Rodríguez. Bueno, ellos me dieron la cola de Curazao a Margarita, y en el barco llevaban un contrabando de pantalones de caqui, Ruxton, brillante, que eran, ¿cómo se llama? No eran... eran pantalones sanforizados, un caqui sanforizado. Sí, señor. Llevaban brandy, Felipe II, y llevaban cigarrillo Chesterfield. Sí, Era el contrabando. Bueno, a lo largo de ese viaje que duró 15 días, 2 semanas, me di cuenta que por donde íbamos pasando había un cómplice. El cómplice de Bonaire, el cómplice de las Islas de las Aves, de Sotavento y Barlovento, el cómplice de los Roques, el de la Tortuga y así sucesivamente, hasta el cómplice de la Blanquilla, que ahí tuvimos que aguantar un poco para cuadrar con el cómplice que nos iba a recibir en el Valle Margarita, sí. Pero fondeando en Los Frailes. Okay. En Los Frailes y metiendo todo el contrabando en Peñero a Margarita. Bueno, chicos, ahí me di cuenta de la complicidad con todo el mundo es cómplice. Y entonces el venezolano, el que no tiene un primo que es hermano del tío, del sobrino, de la novia de aquel señor que conocimos una vez, oye, ese no está en nada. Sí, señor. Bueno, mira, Chelique, vamos a hacer una cosa porque nos atropelló el tiempo. Y caramba. Pero fíjate tú, vamos a programar otra entrevista contigo para dentro de un par de semanas por lo menos, porque ahí todo lo que es tu experiencia musical se nos quedó en el tintero. O sea que de eso tenemos que hablar también en una próxima conversación. Bueno, mira, fíjate, yo tenía aquí preparado, bueno, pasa que yo hablo demasiado. Año pasado, precisamente el 13 de marzo. Somos margariteños, o sea que hablamos demasiado todos. Sí, señor. Yo acabo de cumplir 80 años. 80 años de camino andado por los sueños. Y compuse una canción que se llama Venezuela es mucho más.
que la vamos a promover con la voz de María Teresa en estos momentos en que yo creo que es oportuno una Venezuela que vaya más allá de la canción en este país. Claro. Que esa canción le dio un sentido, le dio contenido a la frase que se usaba siempre en sentido peyorativo, porque en este país de tal cosa. Entonces, bueno, yo he hecho una canción ahora que se llama Venezuela, es mucho más, que vamos a promoverla ahora, en esta época, para que va a ser el compromiso. Todo lo que podamos hacer. Claro, sí, todo lo que podamos hacer en Bienvenidos Venezolanos TV para apoyarte en esa iniciativa, lo vas a tener incondicionalmente, porque tú te lo mereces. Tú eres uno de los buenos y grandes venezolanos. Bueno, mi querido hermano, en un par de semanas a más tardar, por favor, complácenos haciendo otra conversación con nosotros. Perfecto, encantado, Alexis, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.